se sale. Hola, buenas, ¿cómo estamos en esta nueva edición? Una edición en un día diferente. Siempre nosotros nos encontramos los martes por esta situación especial que tenemos en la radio, que compartimos, que acompañamos, ¿sí? con nuestro querido locutor Hugo César Segurola. Estamos este jueves diferente, con una temática también diferente que tiene que ver con estas cuestiones del alma, que me pareció bastante interesante charlarla por cuestiones, en realidad, principalmente como habíamos hablado hace un tiempito, del tema de las máscaras, un término que en realidad no lo percibimos mucho, pero tiene una buena asociación ese nombre que tiene que ver con la sombra. Estuvimos hablando de las máscaras, ¿sí? Y esta terminología tiene un origen, ¿sí? Es un arquetipo que habla justamente Carl Jung, que es un médico psiquiatra, ¿sí? Suizo. En realidad hizo toda una teoría del psicoanálisis, de la psicología analítica, a lo cual, ¿sí? Se contrapone un poquito a lo que es la psiquis, la mente. Estamos hablando de la mente, de las cuestiones que en realidad no vemos, ¿sí? Por eso digo, siempre cuando estamos hablando de energía, cuando estamos hablando de cuestiones psicológicas, son cosas que en realidad no vemos, pero lo que sí vemos son las conductas, esto que se manifiesta, que tienen que ver con los trastornos, estas cuestiones que en realidad identificamos siempre desde la personalidad, del carácter, de las condiciones del ser. Y justamente esto, ¿sí? Este arquetipo que tiene que ver con la sombra, es un arquetipo que me encanta, ¿sí? Arquetipo tiene que ver con algo simbólico que en realidad manifestó desde sus grandes teorías, ¿sí? Donde el ser en realidad siempre ha tenido estas condiciones, ¿no? Esta esencia del ser y estas condiciones desde la psiquis, desde estos aspectos a los cuales todos, absolutamente todo ser, ¿sí? Está y lo tiene y en realidad lo conlleva, lo transforma, ¿sí? Lo acepta, lo revisa, lo descubre, ¿sí? Estas cuestiones que estamos hablando de la psicología, que estamos hablando de la mente, de la psiquis, las tenemos todos. Y este arquetipo que llamo la sombra, ¿qué es una sombra? La sombra es, digamos, la contraposición, ¿sí? Cuando estamos, ¿sí? En nuestra figura se ve la sombra cuando está, ¿qué? El sol que ilumina, una luz que ilumina, y nuestra proyección, ¿sí? Del ser, por decirlo, es esa sombra. Esa sombra que en realidad se estuvo, digamos, revisando constantemente, porque es un término donde se exponen un montón de condiciones y cosas que en realidad están buenas revisarlas. ¿Por qué? Porque en realidad el ser está en la búsqueda de esto, ¿no? Del amor, del ser amado, pero existen estas cuestiones a las cuales muchas veces las vemos en proyección. En proyección significa que en realidad por ahí las manifestamos con ese otro y nos damos cuenta y decimos, ¿cómo pude reaccionar así? ¿Cómo pude haber tenido estos pensamientos? ¿Cómo pude haber tenido este accionar frente a una situación dada? Es decir, se ha visto y se ha propuesto que esta sombra se sigue, obviamente siempre todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis, la psicología, el análisis, ¿sí? La psiquiatría, es seguir
proponiendo esto, descubrir lo que la mente es en cuestión. Y habla de esta teoría del yo, es decir, esto que se transforma desde el ego, ¿no? Los primeros años en realidad hacemos una conformación de nuestra personalidad, y estas cosas que nos propone la sombra son las cosas que en realidad están en sombra. Es decir, somos luz, intentamos ser amor, ser personas buenas, pero ¿qué pasa con la sombra? La sombra es esa parte que en realidad, ¿sí?, el inconsciente lo tiene ahí, reprimido, está oculto, que en realidad se despierta de vez en cuando, por decirlo, pero está, ¿sí? La sombra está en todos. Yo lo asocio un poco a la dualidad. Se asocia estas cuestiones. Hay un libro, ¿sí? Recién estaba leyendo un artículo que está bueno, ¿no?, con el tema de este escritor que hizo un libro famoso, Stevenson, Jekyll, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es un cuento en realidad que habla de estas cuestiones de la dualidad del ser, es decir, cómo una persona puede transformarse y tener estas manifestaciones, estas conductas totalmente inapropiadas para el ser, que las vemos así, como una persona, ¿sí?, con aspecto bondadoso puede tener algún aspecto de perversidad, ¿sí?, como una persona buena puede tener un dejo de maldad o de oscuridad, ¿sí?, oscuridad que llamamos esto que tiene que ver con la sombra. La sombra se manifiesta y se proyecta, es decir, en realidad, ¿sí?, nuestra propia sombra, la que tenemos absolutamente todos los seres, es muy difícil de advertir hasta que pasan situaciones a las cuales proyectamos en otros seres, o quizás advertimos en esos maravillosos modelos, esos maestros que aparecen en nuestra vida, ¿sí? Cuando tenemos, ¿sí?, molestias frente a una persona que nos despierta esto, ¿no?, que tiene que ver con la sombra, ¿sí?, que pueden ser estas cosas reprimidas y ocultas que no les vamos a mostrar a todos, porque la idea que tiene esto de la sombra es realmente preservar, ocultar, reprimir esto que no está bien visto, ¿sí? Obviamente en el cuento de Stevenson habla de la perversión, de los excesos, de los placeres llevados a esto, ¿no? La perversión, ¿sí?, la lujuria, ¿sí?, los excesos con las drogas. Entonces, imaginemos, ¿sí?, que tenemos una mente, a lo cual no nos asustemos de que aparezca esta sombra que les estoy diciendo. Es decir, la idea es que todo ser tiene ese mecanismo para cuidarse, para preservar nuestra interacción social. Es decir, a ver, ¿qué podemos exponer hacia el otro si es nuestras mejores condiciones? Es decir, mostrarnos con una sonrisa cuando a veces estamos tristes, mostrarnos, sí, independientes cuando por ahí tenemos una dependencia emocional. Es decir, tratamos de no mostrar esos aspectos que tienen que ver con la sombra. ¿Sí? ¿La tenemos todos? Sí, absolutamente, es del ser, por eso se ha estudiado, se ha revisado, se puede, como son cosas que en realidad se manifiestan y se revisan desde las conductas, desde las manifestaciones que suceden en estas personas, por ejemplo, los grandes genocidas, ¿sí?, las personas que tienen violencia, son violencia y que tienen actos de perversión. Bien, a ver, no nos asustemos que en realidad es reprimir algo. Es reprimir algo, como decía Carl Jung, que en realidad estábamos, ¿sí?, reprimiendo una condición, que en realidad el ser la tiene, ¿sí? Es del ser humano, desde del ser primitivo, estar en esta digamos, en esta condición de preservar, reprimir esa sombra, ocultar esa parte de nosotros, ¿sí? Entonces, no nos asustemos. El tema es, ¿sí?, que cuando más, ¿sí?, reprimimos algo, sabemos
¿qué más vamos a fortalecer eso que estamos reprimiendo? ¿Sí? Entonces, acá que plantea todo esto de este gran maestro que tiene la psicología analítica, habla que en realidad esta sombra, cuanto más la reprimís, más va a persistir en nosotros. Si una persona buena sí que tiene un dejo de violencia, porque puede haber, porque está la sombra desde la violencia, que nos pasa a todos, ¿sí? Cuando más reprima ese impulso, ¿sí? Que esta sombra, ¿sí? Esta sombra que tenemos todos está dentro nuestro, ¿sí? La reprimimos, más va a estar en resistencia y más va a persistir en cada acto de nuestra vida. ¿La idea es integrarla? Sí. Sí, la idea es tratar de integrar, saber. Es como todo, yo siempre digo, las personas que en realidad niegan, ¿sí? La posibilidad de, a ver, somos perfectamente imperfectos. Eso siempre lo hablo porque en realidad el ser humano, cuando hablábamos de las máscaras, nos propone esto, ¿no? De mostrar al otro las mejores condiciones. ¿Sí? Esta máscara de un supuesto maquillaje porque sabemos que te va a gustar a vos y a vos. Y esto que oculto, esta tristeza, esta violencia, esta perversión, esto que está latente a mí, no te lo voy a mostrar. Pero en realidad, ¿sí? En realidad necesitamos observarlo. Por eso, a ver, en realidad es muy importante esto que tiene que ver con el descubrirse. Una vez que nosotros observamos que hay, ¿sí? Una conducta, ¿sí? La conducta es manifestar lo que en realidad nos pasa, ¿sí? La conducta es hacer eso. Una cosa es tener ese instinto de violencia y otra cosa es ese instinto, esa necesidad de la violencia, manifestarla en conducta, ¿sí? Es decir, agarrar, hoy me hace mal, siento bronca, y revolear algo. ¿Qué puede pasar? Nos puede pasar. ¿Eso nos hace malos, buenos? No, en realidad ahí nos ofrece, ¿sí? La buena, por decirlo. ¿Por qué vamos a decir buena? Sino vamos a decir el poder reconocer esta parte de nosotros, que está en nosotros y que tiene que ver justamente con esta sombra. ¿Sí? Ahí nos ofrecemos resistencia a lo que naturalmente tenemos como condición. Es decir, la sombra no es parte de nuestra vida, pero sí está bueno poder integrarla, ¿sí? A nuestra vida, ¿sí? Para poder transformar esas situaciones. ¿Sí? No siempre vamos a mostrar la sombra, no siempre vamos a demostrar estas conductas que las tenemos todos, pero la idea es que la represión no haga que persista dentro nuestro, ¿sí? Es como todo, sabemos que los secretos, sabemos que lo que ocultamos, sabemos que lo que reprimimos, en realidad siempre salen a la luz. Y necesitamos ser luz, ¿sí? Necesitamos ser personas buenas, necesitamos ser personas que nos quieran, necesitamos ser personas que sepamos que hacemos cosas buenas, que somos buenos, que somos solidarios, que somos, ¿sí? Pero en realidad, a ver, ¿qué pasa? Somos seres humanos, sentimos y también sentimos justamente estas cuestiones que están ahí, como muy reprimidas, porque socialmente está muy mal, ¿sí? Muy mal visto manifestar estas conductas y estos pensamientos y estos accionares, ¿sí? Entonces, la sombra, en realidad, sí es un arquetipo que estuvo estudiado, ¿sí? por este gran maestro Carl Gustav Jung, ¿sí? Que en realidad sí somos seres iluminados, somos energía, somos seres de luz, pero lo bueno que destaca este gran hombre, ¿sí? Es que somos una máquina perfecta, pero tenemos dentro de la psiquis, dentro de la mente, esto, ¿no? De esta sombra, que en realidad no nos asuste, que en realidad está en todos, y la idea es
ponerlo a la luz y no vamos a estar todos, ¿sí? Diciendo, bueno, yo tengo la sombra, ¿no? Yo tengo la perversión, yo tengo la violencia. No, en realidad es saber que está, que es una condición primitiva del ser, ¿sí? Y poder ponerla a la luz significa integrar esa sombra para, ¿sí? Él habla de la individuación, en realidad para que el ser, ¿sí? Forme todo lo que es en esencia el ser, ¿sí? Y el ser en esencia tiene esto, ¿no? Nosotros somos seres que somos muy duales. La dualidad tiene que ver, ojalá podamos llegar a esto que tiene que ver con lo cuántico. Lo cuántico tiene que ver con la razón del ser, por el solo ser. Pero lo dual tiene que ver con la connotación al cual observamos a un objeto, a una persona y decimos, es linda, me gusta, no me gusta, es alta, es horrible. Y esas condiciones, esa dualidad que tenemos como ser, ¿sí? Son las cosas que en realidad nos ponen en esto que lleva la personalidad y estas complicaciones a nivel social. Porque estamos desde el juzgar y vivimos juzgando, no nos damos cuenta, siempre hacemos, ¿sí? Un enjuiciamiento a las situaciones, a lo que vivimos, a las personas, a la vida, ¿sí? ¿Cuánta gente dice estamos en la lucha, la vida es dura, ¿sí? Bueno, ahí estamos ejerciendo un juicio de valor a la vida. Y la vida no es color de rosa, pero necesitamos observar que este camino de la vida tiene estas condiciones, tienen estos condimentos, tiene esta realidad al cual la vida nos propone para empezar a revisar estas cuestiones del alma, estas cuestiones que estamos transitando desde el amor, ¿sí? La sombra es esto que yo les comento, ¿sí? Es una parte de nosotros que en realidad tenemos que empezar a revisarla, siempre se proyecta en el otro, ¿sí? Es decir, se proyecta, no es que se proyecte, es que el otro nos va a proponer, ¿sí? Activar ese mecanismo que tiene que ver con la sombra, ¿sí? Para que la podamos ver y por fin podamos comprender, integrarla a nuestra parte, ¿sí? Dejarla, saber que está, ¿sí? Saber que está, que es parte de nosotros y no ocultar esa parte, ¿sí? Porque en realidad somos todos perfectamente imperfectos, ¿sí? Y necesitamos transitar la vida desde este aprendizaje, ¿sí? La vida desde este camino a trascender desde el amor. Esto que también vamos a ponerlo así, no podemos hablar desde esto que siempre les digo a ustedes, que es muy cursi, ¿no? Decir, venimos a trascender desde el amor. ¿Todo es bonito? ¿Todo es amoroso? ¿Todo es bueno? No. Hay una sombra que nos impulsa a sentir ambiciones, nos impulsa a sentir envidias, perversión, violencia inimaginable. Por eso les digo, una vez que la ponemos a la luz, podemos darnos cuenta de que sí tenemos que seguir trabajando en esta vida. Sí necesitamos, desde la humildad del ser, ¿sí? A poder seguir aprendiendo esto que nos propone la vida. Así que bueno, esto es una temática muy interesante que trae a colación eso de la máscara, esa máscara que nos propone no mostrar, ocultar lo que realmente a veces somos, ¿sí? Esto en realidad lo más importante que tiene esta condición, sí, yo lo puse como condición, no sé si estaría bueno ponerlo como con esa definición, pero en realidad como es algo que tenemos todos, sí, yo creo que en realidad lo más importante de todo esto es saber que está, no es ahora estar buscando a esto que nos pasa, que nos sucede, pero sí advertir que esa parte de nosotros no está mal que aparezca, ¿sí? Sino saber que en realidad puede llegar a aparecer, tomar conciencia, ¿sí? ¿Hay herramientas? Sí hay herramientas para integrar esta sombra, esto que nos pasa. Tiene que ver con el poder descubrir cuáles, ¿sí? Descubrir cuáles son para poder traerlas a luz y poder meditarlas, respirarlas, seguir trabajando mediante eso, ¿sí? Y por sobre todo
a ver, es como todo, ¿no? Si negamos que estamos transitando por una enfermedad, por algún trastorno, por alguna situación, que estamos con algún dolor, en realidad si negamos esa condición, esa situación, esa sintomatología, es muy probable, ¿sí?, que persista. Es como todo, ¿no? Imaginemos, ¿sí?, yo que tuve un trastorno alimenticio, ¿cuántos años pude haber negado ese trastorno? Muchísimos. Entonces digo, a ver, ¿qué es lo que más puede traer a luz esto? Es poder aceptar que uno necesita ayuda, que uno ya poniendo en conciencia que tiene que trabajar con esta situación que nos toca a todos, que nos puede tocar a todos, aceptar esta condición, esto que estamos transitando, es lo mejor que nos puede pasar, porque ahí lo ponemos en el consciente. Esta sombra está en el inconsciente. Esta sombra está ahí, agazapada, por decir, oculta, ¿sí? Somos seres de luz, pero está la sombra también. Así que amiguemos. Amigarse no significa que vayamos, ¿sí?, a exponerla siempre, sino amigarse es aceptar que es parte de nosotros, ¿sí? Y ya que no haya una lucha interna, ya no haya reprimir, callar a eso que está ahí, que está ahí. Hay mucha gente que en realidad, sí, como lo han estudiado muchos, ¿sí?, la sombra es la que dirige y manda su vida, ¿sí? Ahí aparecen los grandes, como había dicho antes, los genocidas, estas personas que en realidad exponen su sombra, su mecanismo psíquico desde ese lado, y bueno, ahí estamos frente a eso que está muy expuesto y que en realidad la está exponiendo y no está en esa contienda, sin embargo la manifiesta y la hace conducta, y ahí aparece todo lo que en realidad conocemos. En este cuento que yo les decía de Stevenson, se hace una alusión a esa dualidad, ¿sí? De día una cosa, de noche otra cosa. A ver, tenemos esa dualidad, no nos tenemos que asustar, tenemos que aprender de nosotros, tenemos que descubrirnos. Hay herramientas, ¿sí?, para gestionar estas condiciones del ser, ¿sí?, y poder llegar a eso que decía Jung de la individuación, bueno, a llegar a ser en esencia y poder aceptarnos tal cual somos, ¿sí? No podemos querer exigirnos ser perfectos, tenemos que ser normales, naturales, somos seres únicos. Entonces, ¿para qué exigirnos si simplemente estamos aprendiendo? Eso es lo que les dejo a ustedes, a todos ustedes. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo. Esta vida nos lleva a esto, ¿no? Situaciones que por ahí repetimos, que por ahí transitamos y tienen que ver con esto, ¿no? De aprender lo que la vida nos aparece, esta realidad que nos manifiesta un montón de situaciones y tenemos que observar, ¿sí?, y prestar atención a esas situaciones, a lo que nos pasa, a lo que en realidad repetimos, a lo que en realidad atraemos. Y ahí les quiero decir que esto de atraer, ¿sí?, es algo que no lo podemos ver porque tiene que ver, ¿sí?, con la energía, ¿sí?, resonar con la energía. Son cosas que no podemos ver, por eso son difíciles de entenderlas, pero sí somos seres vibracionales que en energía resonamos, nos atraemos y así vamos atrayendo ciertas situaciones en nuestra vida para aprender, ¿sí? Entonces, vamos a prestar atención, vamos a abrir los ojos, vamos a mirar desde otro lado, vamos a mirar desde el amor si es que podemos, y si no, a seguir trabajando desde este lado, ¿sí? Estamos aprendiendo, bajemos las expectativas de querer saberlo todo, de querer llegar y que tener una vida. La vida que queremos la vamos a construir siempre y cuando
sepamos qué es lo que queremos para nosotros, ¿sí? Es descubrirse constantemente. Así que, bueno, les mando muchos saludos a todos los que están, bueno, en Facebook, en Instagram. Así que ahí están todos. Les mando muchos besos. Ahí está Carlos, Charlie. Estamos todos ahí. Les mando muchos saludos. Y también los saludamos a Carlos, que va a hacer un viaje. Así que siempre nos acompaña en la radio. Bueno, saludos a todos, a Vale, a Sai, que me hicieron un regalito muy hermoso, ambas, y a todos los que nos acompañan en este programa. Ya lo extrañaba a Luis Ángel, pero bueno, mañana volvemos con Hugo César Segurola, y gracias a Alejandro, que siempre está tan atento acá ayudándome. Así que, bueno, los dejo, ¿sí? Para el próximo programa, Cuestiones del Alma, ¿sí? El martes 10:30 los espero, y bueno, como siempre les digo, mucha luz, mucho amor.